el día de hoy. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Jonathan Cereceda, ingeniero especialista en temas de distribución de gas natural, es ingeniero mecánico de profesión, tiene más de 5 años de experiencia trabajando en el rubro de gas natural, por red de ductos, encargado del diseño e ingeniería de proyectos de GNL y grandes clientes en la concesión suroeste, en la concesión de la región de Arequipa. Bueno, muy buenas noches, Jonathan, ¿te encuentras por ahí? Buenas noches, Jason. Jonathan, ajá, muy bien, ahora sí te podemos ver. Muy buenas noches, Jonathan, mucho gusto volver a encontrarnos contigo en una nueva ponencia. Ya hemos tenido alguna ponencia con el ingeniero Jonathan Cereceda, hablando justamente de instalaciones industriales de gas natural. Y el día de hoy vamos a hablar de plantas satélite de regasificación de GNL, que pues también es un tema muy interesante y es algo que se conoce muy poco. Así que les voy a rogar a todos los participantes, por favor, no activar sus audios, tampoco activar sus cámaras y utilizar el chat para poder realizar las preguntas o consultas que le quieran hacer llegar al especialista Jonathan Cereceda. Así que, Jonathan, sin más, muy buenas noches y adelante. Buenas noches con todos y bienvenidos a esta charla de GNL. Vamos a enfocarnos un poco a ver cómo se ha realizado la masificación en el país, cómo se viene realizando, y vamos a enfocarnos a lo que es el funcionamiento técnico de una planta de GNL. Jason, ¿me confirmas? A ver cuándo se pueda ver la presentación. Bien, está cargando. Listo. Muy bien, Jonathan, perfecto. ¿Se ve correcto? Así es. Listo. Pues bueno, vamos a empezar con algunos conceptos básicos, ¿sí? Como le comenté a Jason, esta es una pequeña charla para ver de manera general el GNL, sus aplicaciones en la distribución de gas natural por red de ductos. ¿Qué es el gas natural? El gas natural es un combustible fósil compuesto por un conjunto de hidrocarburos livianos, principalmente el metano. ¿Sí? Podemos ver la molécula del metano con 4 enlaces de carbono, perdón, de hidrógeno y 1 de carbono, ¿sí? Podemos ver la composición del gas de camisea, que es el principal lugar de donde nosotros obtenemos el gas natural asociado. ¿Qué quiere decir esto? Que viene con algunos líquidos. Y la composición del gas natural propiamente es metano, etano, propano, butano, pentano, que varía dependiendo del lugar de extracción, pero básicamente esta es la composición general. El gas natural lo encontramos en fase gas desde sus yacimientos. Ahora, nosotros queremos enfocarnos en el GNL, que ha sido una de las alternativas con la cual se viene masificando el gas natural en el norte y sur del país. El LNG o GNL, gas natural licuado, es un producto que se obtiene mediante el enfriamiento del propio metano por medio de la compresión de por medio de la compresión de refrigerantes, ¿sí? Para poder hacer llegar al metano a una condición de menos 161 a menos 163 grados y una presión de 1 bar aproximadamente. Esto de aquí se produce en un proceso de enfriamiento. El compuesto fundamental del gas natural licuado es el metano y etano, como vamos a ver más adelante la composición. Este compuesto está libre de agua debido a que a nosotros necesariamente tener que llegar a temperaturas de menos 162, o bueno, en un rango de menos 161 a menos 163, para que este se encuentre en fase líquida, el agua pues se congela durante este proceso. Como les comenté, el proceso para la obtención del GNL es a presión atmosférica, es decir, trabajamos a presiones muy bajas, de 1 bar para esta condición. ¿Y qué logramos con esto? Que el gas natural se condense 600 veces respecto a su versión gaseosa. Es decir,
un metro cúbico de GNL, al ser gasificado a condiciones estándar, que estamos hablando de 15 grados centígrados, y una atmósfera, obtiene 600 veces su volumen. ¿Esto en qué nos beneficia? En la eficiencia de transporte. Nosotros utilizamos el GNL, ¿por qué? Porque podemos transportar mayor volumen en menor espacio, haciendo más eficiente el transporte. Caso que, por ejemplo, no podemos con el GNC o con el gas natural comprimido, que solamente podemos reducir aproximadamente en 250 su volumen, haciendo menos eficiente el transporte. Ahora, propiedades del GNL, a menos 187 se solidifica, los rangos de límite inferior de explosividad y límite superior de explosividad están entre el 15 y 15%, entre el 5 y 15% de volumen de gas en aire. Dentro de 2 diapositivas más vamos a explicar unos conceptos de estos rangos, para qué se utilizan tanto en la fase gas como fase líquida. Ahora, el gas natural licuado es incoloro, porque este de aquí se gasifica muy rápidamente cuando está en contacto de la atmósfera, no tiene olor, y el GNL hay que tener en cuenta que por la temperatura a la cual se transporta, no es posible inyectar el THT o el TBM, el terbutilmercaptano, que es el odorante que se utiliza para la distribución de gas natural. Después, estos datos son los datos básicos del GNL. Como les dije, la composición molar del GNL varía un poco con respecto a la del gas natural. Metano, mantenemos la misma proporción. El etano, el nitrógeno se reduce un poco, el propano se reduce en gran cantidad, pero todo lo que sean vapores de agua, CO2, butanos, N-butanos y N-pentanos hacia abajo, lo que son gasolinas, no existen en el gas natural, que se podrían considerar un contaminante del gas natural. Ahora, el GNL tiene un poder calorífico superior al gas natural de ductos. ¿Debido a qué? A que estamos eliminando parte del nitrógeno, parte del CO2, y casi, mejor dicho, y la totalidad del CO2. En lo que he podido ver de las tablas cromatográficas de la distribución de GNL en el sur, no se considera o no viene ninguna partícula de CO2. Y sabemos que el CO2 es un gas que se utiliza para extintores, para darles una comparación. Ahora, el GNL, al estar a menos 162 grados, no se puede transportar en materiales como el acero al carbono. ¿Por qué? No sé si recuerdan la película Terminator, cuando le cae un líquido criogénico al metal, lo fragiliza. Más o menos vamos por esa idea, la temperatura a la cual se encuentra el GNL, que es muy parecida a la del nitrógeno líquido. El gas natural en su fase gaseosa no es tóxico, es decir, al ser inhalado no produce ninguna afectación. Es inodoro, no tiene olor, pero para la distribución de gas natural se tiene que añadir un químico o odorizante, que en el Perú el que se utiliza es el terbutilmercaptano. Existe otros que son utilizados en Europa, como es el THT, el tetrahidrotiofeno, pero no es comercial aquí. Es incoloro, como le dije, no tiene color. No se requiere ningún proceso de transformación para su utilización. Es decir, se utiliza como viene. No hay ningún proceso adicional para la utilización del gas natural. Y tiende a subir. Esta es una propiedad intrínseca de la seguridad que nos brinda el gas natural. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una fuga o escape de gas natural a la atmósfera, este tiende a subirse y no a concentrarse, como es el caso del GLP, sea en la fase líquida o en la fase gas, sea el GNL, como les comenté, el salto térmico que se puede ocasionar de menos 161 a una temperatura ambiente de 15 grados, 18 grados temperaturas, es tan grande que prácticamente no llega al suelo el GNL. Eso sí, dependiendo de la cantidad de GNL que pueda presentarse en una fuga. Bueno, la propiedad que nos identifica que es menos denso que el aire es la densidad relativa, porque es la densidad del propio gas natural sobre la densidad del aire, 0.61. No es tóxico, puede ser asfixiante en espacios confinados, sí, es cierto, porque el gas natural
en espacios confinados puede desplazar el oxígeno, el poder calorífico del gas natural está entre 9.000 a 9.500. Según la norma NTP 111.011, para los cálculos y en general el uso del poder calorífico se trabaja a 9.500 kilocalorías por cada estándar metro cúbico. El GNL está en el orden de los 9.576, 9.580. Punto de fusión, menos 182 para la solidificación. Punto de ebullición, menos 161.5 grados. Y el rango estrecho de explosividad es de 5 al 15%. Esta gráfica es muy importante entenderla y justamente para las personas que se encuentran en operación. ¿Por qué? Porque nos explica cómo se comporta el gas natural y cuál es la aplicabilidad de esto en la distribución de gas natural. Por ejemplo, el límite inferior del CH4 del metano, ¿sí?, se considera del 0 al 100, del 0 al 5% de volumen de gas en aire. Del 5 al 15 nos encontramos en la banda de inflamabilidad del gas natural. Del 15 hacia adelante ya no nos encontramos porque existe un exceso de combustible. Ahora, si nosotros nos encontramos en el límite inferior de explosividad y lo comparamos al 1% de gas en aire, significa que estamos a 1000 ppm, 20% del límite inferior de explosividad o 1% de gas en aire. ¿Por qué es importante este 1% de gas en aire? Porque la normativa nos exige que el gas natural sea odorizado, y esto lo hace la planta de GNL, sea odorizado con el fin de ser detectado por una persona de olfato normal al 1% de gas en aire. ¿Qué significa? Que nosotros nos vamos a dar cuenta en la quinta parte del límite inferior de explosividad cuando tengamos presencia de metano. Ahora, dentro de las operaciones de trasvase de GNL se maneja este criterio, 20% del límite inferior de explosividad. Es decir, si nosotros estamos haciendo un trasvase de líquido criogénico y nos encontramos por debajo del 20% del límite inferior de explosividad, estoy aquí, claro, monitoreado con un explosímetro, que puede ser un Altair 4X, podemos seguir haciendo la operación. ¿Por qué? Porque nos encontramos a la quinta parte del límite inferior o al 1% del volumen de gas en aire. Si lo comparamos con otros combustibles, pues podemos ver que el límite inferior y límite superior de explosividad del metano es un rango estrecho, a comparación del etileno, del acetileno, que es un poco mayor, y del hidrógeno, que pues tiene una banda muy grande en el rango de explosividad. Bueno, aquí un poquito de cómo se extrae el gas natural. De camisea sale el gas natural asociado, se divide en un ducto, gaseoducto, y en un poliducto, donde transportamos el propano, butano, pentanos y gasolinas. Luego entra una planta de fraccionamiento en el cual se separan el GLP y las gasolinas. Y por el otro lado está un gaseoducto, para no complicarnos, transporta lo que es el metano, etano, y se le conoce como gas natural seco. La cadena que sigue el transporte de GNL es la producción de gas natural, el transporte por ducto, ¿sí?, por la transportadora TGP hasta la planta de liquefacción de Perú LNG. Perú LNG es una planta de liquefacción, es un puerto. Este es el punto principal para poder realizar el abastecimiento del LNG o GNL hacia las distintas ciudades por medio de camiones cisterna, especialmente diseñados para transportar líquidos criogénicos, que luego pasan a las plantas de regasificación donde se almacena, se gasifica y se acondiciona el gas. Más adelante vamos a ver el acondicionamiento para la distribución por red de ductos, que parten desde las troncales o redes matrices hacia los distintos puntos, en donde pues, se consume el gas natural, en el sector residencial, industrial, generadoras y estaciones de servicio. La planta de liquefacción de Melchorita es el principal punto de abastecimiento que tienen actualmente los dos concesionarios de Gases del Pacífico y Naturgy Perú S.A. Este es un cargadero que mediante procesos de enfriamiento por etapas, se enfría el gas natural a condiciones atmosféricas hasta hacerlo llegar a la liquefacción. La planta de Perú LNG está localizada en Pampa Melchorita, entre los kilómetros 167 y 170 en la parte oriental de la carretera Panamericana Sur,
en San Vicente Cañete. Dentro de esta planta se tiene acondicionado un punto para la carga de camiones. Este es el punto compartido actual entre los dos concesionarios. Se tiene un segundo punto de abastecimiento que aún no está habilitado, pero necesariamente este punto va a tener que habilitarse si seguimos con la masificación como se viene llevando. ¿Por qué? Porque esto va a permitir llevar el GNL a más lugares. Actualmente, el concesionario del sur, pues, tiene un take or pay alrededor de 5 unidades de este tipo de camiones, mientras que el otro concesionario tiene 13. Son los contratos que se manejan al momento. Estas unidades cargan aproximadamente 55 metros cúbicos de GNL y estas de aquí entre 48 a 52 metros cúbicos de GNL. Las cisternas que se manejan para el lado del sur son un poco más grandes, su capacidad geométrica es 66 metros cúbicos, pero todas las unidades en general se llenan al 85% para dejar un espacio de la fase gas, ¿sí? Que nosotros conocemos como boil off. Pues, ¿en qué consiste la carga de camiones? En llegar, conectarse a un punto por dos fases, que podemos ver en la imagen de abajo, fase de líquidos y fase de retorno de gases. Se carga la unidad. Para que más o menos manejen algunos datos, las cisternas en general salen del cargadero con unas presiones de 0.5 hasta 0.7 bar, no más, y recorriendo aproximadamente 900 kilómetros hasta las plantas del sur del país, pues llegan con 0.7, 0.8 bar como máximo. ¿Esto debido a qué? A la tecnología que se tiene para el aislamiento del GNL. Dentro del proceso de carga, pues el volumen que nos cargan o que se carga en general en una cisterna está medido en esta balanza, ¿sí? Donde se tiene la tara o el peso inicial y el peso final. Luego, después de eso, se sacan los kilogramos y se saca el tonelaje total de la unidad. Ahora, 55 metros cúbicos de GNL multiplicado por 600, aproximadamente estamos hablando de 33.000 metros cúbicos estándar o 1.250 millones de BTU si lo quieren ver en energía. Luego que estas unidades son cargadas en el punto de Pampa Melchorita, pues llegan cada uno a las plantas de regasificación, donde se almacenan en depósitos más grandes. Las tecnologías que se pueden utilizar en estas cisternas, pues son poliuretano, perlita sellada al vacío, o el sistema MLI o multilayer o superinsulation, que es el sistema que utilizan las cisternas del Transportista para el Sur, en este caso HAM Criogénica. La empresa que fabrica las unidades es Vacuum. Todas las unidades que se manejan son con super aislamiento. ¿Qué diferencias hay entre vámonos a los extremos, entre el poliuretano y una cisterna con multilayer? La transferencia de calor por convección y radiación son mínimas. Tanto es así que, por ejemplo, una cisterna de este volumen de 55 metros cúbicos puede almacenar sin ningún problema, sin llegar a una presión de venteo 24 o 25 días, estacionaria, sin tener que ventear o purgar por sus sistemas de alivio. Mientras que una de poliuretano, que sí es un sistema de aislamiento, pues estamos hablando de como máximo podría durar 5 días el GNL. Ahora, ¿eso en qué beneficia? En las distancias de recorrido y, por ejemplo, en que si es que por ahí tenemos un evento en la carretera que nos diga, oye, ¿sabes qué? Te bloquearon tal vía, el GNL se encuentre seguro y mantenga la totalidad del líquido y gas y fase gas dentro de la unidad. Al ser un líquido criogénico en los procesos de carga, transporte y trasvase, hay que tener en cuenta los implementos de seguridad. Casco, trajes, lentes de seguridad y en los casos de trasvase, pues caretas faciales por la misma temperatura. E incluso aquí no está mandiles de cuero y guantes de protección para bajas temperaturas. Aquí podemos ver imágenes de dos constructores, los principales constructores de plantas. Uno es Vacuum del grupo HAM y el otro es Indox. Como les comenté,
Estas cisternas son tanques concéntricos. El tanque externo está hecho de acero al carbono y el tanque interno está hecho de acero inoxidable, usualmente de la familia S, que establece el ASME 313, o el acero inoxidable 304L. En esta imagen de la derecha podemos ver que está generando justamente el vacío por bombas de vacío, para la redundancia, a los depósitos. ¿Qué obtenemos con eso? Una transferencia de calor mínima. En la imagen de la izquierda podemos ver las fases de carga líquido y el retorno de gases. Y un poco más a la izquierda, en esta zona, podemos ver uno de los sistemas que se utilizan para la medición del GNL, que es un sistema de medición mediante medidores de Coriolis, medidores másicos. Y este es el punto de entrega o trasvase de la unidad de GNL a las cisternas. Como les comenté, aquí podemos ver parte de la construcción. Es un tanque concéntrico, pero este de aquí no es super insulation, sino es poliuretano. Aquí podemos apreciar un poco más lo que es la construcción de un depósito de LNG. El recipiente interno, como les comenté, es acero inoxidable, que tiene bastantes procesos porque estos son fabricados de planchas. Hay procesos de soldeo, procesos de pruebas que se hacen en campo, procesos de inspección en taller o en planta cuando se fabrican estos recipientes. Y ahora aquí podemos ver el superaislamiento, que es un sistema multilayer, multicapa, que va forrando el tanque interno y luego el recipiente externo. Luego, después de que tenemos todo esto, se termina el aislamiento y se completa, para luego hacer pruebas de hermeticidad y generarles el vacío. Pues bueno, aquí podemos ver un poquito del desarrollo del GNL. Tenemos al concesionario Gases del Pacífico en el norte, que tiene la concesión de Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Ancash. Bueno, un poco para el lado sur tenemos a Naturgy, que tiene Arequipa, Moquegua, Hilo y Tacna. En medio de ellas están dos concesiones que trabajan con ducto, igual, Cálida y Contugas. Luego están algunos proyectos como GasNord, que trabajan con van a trabajar con sistema virtual, pero no por el método de GNL, sino por estaciones de descompresión, GNC. El gráfico de misma manera nos muestra que el punto de partida de los camiones cisterna es Pampa Melchorita, donde se efectúa el procedimiento de regasificación, de convertir el gas natural licuado en gas líquido. Se transporta en camiones, luego llega a una planta de regasificación y luego entra al sistema de distribución de redes de cada uno de los concesionarios. Por darles algunos datos, Quali ha invertido más de 160 millones de dólares en su infraestructura y tiene más de 100.000 hogares conectados. Cálida está bordeando o supera los 900.000, Contugas más de 50.000 hogares y Naturgy alrededor de los 18.000 hogares. Nuevamente un gráfico que nos muestra cómo se desarrolla o cómo se viene la cadena de distribución, ¿sí? Tenemos la planta de licuefacción, que en este caso mencionamos que fue Melchorita, los camiones de GNL, y en este caso muestran también GNC, porque también es posible hacer el transporte virtual con GNC, pero necesitas estaciones de descompresión. En nuestro caso vamos a explicar el funcionamiento de una planta de GNL. Puede ser directamente por ducto, es correcto, y luego se trabaja como Citygate, o estación de descompresión o planta de GNL, y luego por la red de ductos se distribuye a gasocentros, comercios, industrias. La distribución varía dependiendo de la presión que tengamos en estos puntos. Si es por ducto, la distribución empieza en acero. ¿Por qué? Por la presión de utilización. Si utilizamos plantas de GNL, les voy adelantando que las presiones de los depósitos que se manejan pues no superan los 16 bares en ninguno de los casos. En el caso del sur pues son 10 bares, por lo tanto es suficiente utilizar la distribución con polietileno, que es un material resistente, sísmico, económico y duradero para la distribución de gas natural. Como les comenté, en el norte, quien ha desarrollado bastante infraestructura de GNL es Gases del Norte, en las estaciones de Trujillo, Chimbote, Chiclayo, Pacasmayo, Huaraz. El GNL
tiene una versatilidad muy grande en lo que es la distribución y la masificación, porque dependiendo de la zona a la que vamos en la zona que vamos a distribuir y los clientes potenciales, podemos ampliar o disminuir las capacidades de almacenamiento, reduciendo o aumentando las capacidades de los depósitos, las capacidades de vaporización. En el sur del país se ha desarrollado de la misma forma plantas como la que vemos a la izquierda, Moquegua, que es una planta de 80 metros cúbicos de almacenamiento de GNL, con una vaporización efectiva de 900 metros cúbicos estándar, solo abastece al sector residencial y comercial. Es una planta pequeña. La planta de Hilo, que tiene un tanque de 150 metros cúbicos y se tiene una proyección para ampliación en esta planta, con una gasificación de 1.600 metros cúbicos. En Tacna, actualmente se tienen conexiones ya con industria, sector comercial y residencial. Esta planta tiene un almacenamiento de 350 metros cúbicos, con una vaporización neta total de 5.800 estándar metro cúbico, que actualmente abastece a ladrilleras, industrias alimentarias como es Corporación ADC y clientes residenciales. Tenemos las plantas más grandes en Arequipa. Una es la planta de Arequipa Sur, que tiene una capacidad de vaporización de 6.000 estándar metros cúbicos y un almacenamiento de 450 metros cúbicos. Estamos hablando de capacidades geométricas de almacenamiento para distribuir al parque industrial de Arequipa. Esta es una de las plantas que abastece, sin miedo a equivocarme, alrededor del 60%, 70% de la industria de Arequipa. La planta norte, que también de igual forma tiene conectados los sectores residenciales y comerciales y trabaja con un almacenamiento de 450 metros cúbicos y 12.000 estándar metro cúbico de capacidad total de vaporización. Ahora, para ir adelantando un poquito, toda la vaporización que se ha venido utilizando en el sur, pues vemos que es atmosférica. Más adelante vamos a explicar las diferencias entre vaporizaciones forzadas, atmosféricas y por qué la utilización de cada una. Y como se puede ver, no todos los vaporizadores, en esta imagen de Arequipa Norte, que es una de las plantas que más consumo tiene en el sur, estamos hablando de 2.000 estándar metro cúbico en este momento, están congelados. ¿Por qué algunos están congelados y por qué otros no? Porque estos vaporizadores se alternan en grupos. En grupos, en este caso, están funcionando grupos de 4, que se deben estar intercalando entre un promedio de 6 a 8 horas cada uno para el descongelamiento. ¿Qué sucede cuando se congela? Pierde eficiencia de transferencia. Entonces, para evitar que suceda o que siga aumentando el congelamiento y disminuya la eficiencia de transferencia entre el medio ambiente, los vaporizadores y el GNL, pues se cambia a otro grupo. Como le digo, la lógica de funcionamiento está entre 6 a 8 horas en estos momentos. Esta es una planta que solo abastece en el sur, también Arequipa, la planta de La Joya, que tiene un tanque de 150 y un tanque de 200 metros cúbicos, que es el más grande que se ha podido instalar en el lado sur. Hay que tener en cuenta que estos depósitos, a pesar que uno los ve en la foto, son inmensos, y hay que tener en cuenta también la logística para poder traer estos depósitos. Este es el tanque más grande que se instala en el sur. Creo que en Chimbote o Trujillo tienen un tanque de la misma magnitud, 200 metros cúbicos de capacidad geométrica de almacenamiento. Y una vaporización de 2100 como capacidad nominal de los 6 vaporizadores que se tienen. Bien, los sistemas de distribución tienen un marco normativo que parten del contrato GUT, el Decreto Supremo 040, el Decreto Supremo 042, la ley, el Reglamento de Protección Ambiental, normas obligatorias que están referenciadas en el Reglamento de Distribución, hay que tenerlo en cuenta, políticas y normas generales de cada concesión, el ASME 318 para la distribución, manuales de diseño, instructivos y procedimientos que vengan asociados, e incluso normativas que vienen ya de la experiencia de los grupos que se vienen trabajando, tales como Promigas, el grupo Naturi a nivel global.
En resumen, la normativa aplicada al sector de gas natural, estamos hablando del Decreto Supremo 040, el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Reductos, para la distribución, el ASME 31, Gas Transmission and Distribution Piping System, para distribución, ¿sí? En la que te habla de todas las condiciones para la distribución de gas natural por reductos, distanciamientos, tapadas de profundidad, resistencia de tuberías en acero, cómo se trabaja con tuberías termoplásticas. Esa es la categorización que se le da dentro del ASME. Ley General 28611, Ley General del Ambiente, la NTP 010, todo lo que sean instalaciones industriales, la NTP 021 para instalaciones de polietileno enterradas, la N55 para la producción de tuberías de polietileno. Y ahora, normas para el diseño y construcción de las plantas. Actualmente no hay normativa específica que te hable en la totalidad de la construcción de plantas. Es por eso que en el proceso de construcción hemos adoptado referencialmente las siguientes normas. El ASME B313, que es una norma para tuberías en procesos, refinerías. La UNE 6210, una norma europea para la construcción de plantas satélites de gas natural licuado. La NFPA 59A, que es la norma de almacenamiento y manejo de gas natural licuado. Esta es una de las normas que abarca la totalidad de lo que es GNL. Es una norma muy extensa. La norma técnica peruana actualmente, la 032 de gas natural seco, estaciones de servicio de gas natural licuado, GNL, estaciones de servicio, GNL, GNB, suministro de GNL, gas natural a industrias y comercios, lo que es distribución. Esta norma actualmente se está siendo modificada por el comité de GNL, se ha mejorado mucho, dentro de muy poco se va a tener las publicaciones de esta norma, que ya está separado lo que es estaciones de servicio y plantas de regasificación, y me parece un gran aporte para lo que son la construcción de plantas de GNL, y para las estaciones de servicio se ha tomado como referencia una normativa ISO, en la cual ya se explica muchas de las aplicaciones del GNL para lo que son gasocentros. Como les comenté, las normativas aplicadas, el ASME 318, Sistema de Tuberías y Distribuciones de Gas Natural. El ASME 9 es una normativa que se utiliza para lo que son calificaciones de soldadores. Hay que tener en cuenta de que todos los equipos utilizados y todos los procesos tienen que ser certificados, y dependiendo la utilización, o mejor dicho, el proceso de soldeo va bajo esta sección. Tuberías de proceso, donde nos indican los materiales que son utilizados para los transportes de GNL. En realidad, dentro de esta norma van a encontrar las tuberías que abarcan temperaturas, si mal no estoy, hasta los menos 198 grados, que toman como referencia al nitrógeno. Estamos dentro de la banda de temperaturas, porque si utilizamos al nitrógeno como referencia y su punto de licuefacción a menos 196, menos 198 grados, pues podemos utilizarlo para probar lo que son las tuberías criogénicas. Si nosotros nos ponemos en la parte operativa de las plantas y de las cisternas, todas estas plantas han sido primeramente puestas en frío desde un inicio, puestas con nitrógeno, un gas que está a una temperatura inferior a la del GNL. Aparte que es un gas inerte, inertizamos las unidades y los depósitos previos a las puestas en operaciones de las plantas. La NFPA 59A, que está en su versión 2019, la norma técnica peruana, en la versión 2008, que te habla de ambas partes, estaciones de servicio y plantas de GNL, y la UNE 6210, que fue tomada en gran parte como referencia para la construcción de las plantas del sur. El sistema de distribución en general abarca las plantas, ¿sí? Los sistemas de almacenamiento, regasificación, filtrado, regulación, medición, y el punto principal para la distribución, la odorización, que se hace en la misma planta. De una vez de ese proceso, pues pasa a las redes troncales. Estos sistemas, como les comenté, trabajan a baja presión. ¿De qué depende su presión? El material de la red, los estudios de riesgo que se tienen actualmente, que valoran la presión a la cual se tiene pensado operar el sistema de distribución,
En el caso del sur, pues las presiones de operaciones, la presión máxima de operación está en 4 bar manométrico. Hay que tener consideraciones de presiones de garantía en anillos y en troncales para los diseños. En las troncales las presiones de garantía se manejan entre los 1.72 y en anillo 1.38 bar. ¿Por qué se manejan presiones diferenciadas? Por los diámetros. Sabemos que en las redes de distribución bajo los modelos hidráulicos que se manejan puede ser IGT Improve, Renoir, todos los modelos que puedas utilizar bajo los software, Gasworks, Gascalc. Mientras más diámetro, menor es la caída de presión. Mientras menor es el diámetro, mayor es la caída de presión. Y también la cantidad de gas natural que puedes transportar. Una consideración que tienen que tener para el conexionado, sean las solicitudes de factibilidad de suministro, conexiones de industrias, son los diámetros a los que vas a conectar. No puedes conectar, por ejemplo, una industria que supere 120 metros cúbicos de caudal nominal a un anillo. No te va a dar. Tendrías que conectarlo a una red de 63. Y así sucesivamente, dependiendo de qué clientes, e incluso poder valorar si es que podemos conectarlo al sistema de distribución que podemos ver en este caso. Porque si es que es un cliente que tiene una capacidad nominal muy grande, como por ejemplo una pesquera, que podría ser las pesqueras que están en hilo, se tiene que valorar si es que lo conectamos al mismo sistema de distribución o se coloca una planta propia para ese usuario. Las redes de distribuciones, como les comenté, pueden ser acero o polietileno. En el caso de los concesionarios del norte y sur se trabaja con polietileno por las presiones que se manejan. Las tuberías de polietileno, las canalizaciones en realidad de polietileno están enterradas con una cinta de señalización por protección entre 20 y 30 centímetros, y la tapada mínima de la que nosotros vamos a encontrar cualquier red de ductos de gas natural es 61 centímetros al lomo de la tubería, como concepto general. Ahora, pasemos un poquito al funcionamiento de una planta satélite, ¿sí? ¿Qué es una planta satélite de regasificación? Las plantas satélites de regasificación son estaciones o estaciones de distrito bajo el contrato BUT de cada concesionario de GNL. Son el conjunto de instalaciones que almacenan, regasifican, filtran, regulan, miden y odorizan el gas natural para ser suministrado a consumidores locales, que pueden ser industrias, comercios, en los cuales aún no ha llegado un ducto. ¿Qué materiales se utiliza en las plantas de distribución? En las líneas donde estemos trabajando con fluidos criogénicos es acero inoxidable. Como les dije, para la norma 931.3, para mejorar y disminuir las calificaciones tanto en procesos de soldeo y categorización de elementos, pues los clasifican por familias. En el lado izquierdo podemos ver válvulas de la marca líder en el mercado, Geros o Gerose, donde podemos apreciar válvulas de alivio, que son utilizadas en los depósitos, válvulas con accionamientos neumáticos, válvulas de globo, en los distintos diámetros, con cuello o bonet largo, para evitar que estas válvulas se puedan congelar y te impidan el funcionamiento. Válvulas del tipo BAT, se les dice BAT Fusion, ¿sí? Para soldarse a tope, o del sistema bridado, en las distintas clases que se necesiten. Clase 150, 300, 600, dependiendo de las presiones a las que vayas a utilizar el sistema. Bueno, las plantas de regasificación tienen módulos, ¿sí? Que podemos catalogarlo de la siguiente manera. Módulo de control en esta zona es un módulo de control local donde podemos encontrar el HMI o interfaz hombre-máquina. ¿Qué hacemos en esos tableros? Es un panel mímico interactivo en el cual nosotros podemos aperturar o cerrar válvulas de entrada, salida, cambiar los grupos de vaporización. ¿Para qué? Para poder operar la planta. Luego tenemos los módulos de almacenamiento, donde están los depósitos de LNG o GNL. Después de esto, tenemos el módulo de vaporización, donde están los regasificadores.
¿Qué más podemos revisar a este punto? El módulo de control, o bueno, el módulo de telecomunicaciones, de donde sale el RTU y las comunicaciones para lo que es el sistema SCADA, el monitoreo remoto. Tenemos el módulo de calderas para el calentamiento del gas en caso la gasificación no sea suficiente para las temperaturas manejadas. Más adelante vamos a determinar algunas temperaturas. El módulo de filtración, regulación y medición, que a su vez está acompañado con el sistema de odorización. Este es un P&ID típico, es de la planta norte que hemos podido visualizar, es la planta más grande que se tiene en el sur del país, está ubicada en el lado norte de la ciudad de Arequipa, cuenta con 3 depósitos de 150 cada uno y una capacidad total de regasificación de 12.000 estándar metro cúbico. Tiene 2 bahías, 2 puertos de carga, perdón, de descarga, para poder entregar el GNL. Distancias de seguridad. Las plantas de GNL, podemos encontrar este dimensionamiento en la norma técnica peruana, la 111.032, la UNE 6210. Los distanciamientos que se manejan partiendo de los depósitos de GNL están como referencia la UNE 6210 y la norma técnica peruana. La clasificación de las plantas se hace de acuerdo a la capacidad neta de almacenamiento, ¿sí? Y luego tenemos la capacidad total instalada y los distanciamientos en metros que debemos tener en consideración a las siguientes infraestructuras. Por ejemplo, esta es una planta que estamos hablando de 450 metros cúbicos de GNL, ¿correcto? Y podemos ver, no sé si lo lleguen a ver, este perímetro de 30 metros es el perímetro que se ha respetado de acuerdo a la norma técnica peruana, la 032. Las distancias a los distintos puntos, y aquí, para evitar cualquier intrusión, se tiene un cerco con concertina. Estas plantas hay que tener en cuenta que trabajan de manera remota, no tienen personal operando la planta in situ, pero sí son monitoreadas por un sistema SCADA de manera constante y un sistema CCTV. Este es el sinóptico que se maneja en el HMI. ¿Sí? Como les comenté, estos son paneles interactivos en los cuales tú puedes ingresar para poder aperturar las válvulas de ingreso en modo manual, modo automático de cada uno de los depósitos, cerrar o aperturar válvulas, cambiar grupos de vaporización, encender o apagar calderas, también con los grupos de electrógenos, los compresores. Estas plantas, adicionalmente a sus sistemas neumáticos, pueden operar de dos formas, con compresores de aire, todos sus sistemas neumáticos, o también pueden operar con el mismo gas natural. Tienen una parte en la cual se gasifica, se regula y se mantiene con el propio gas natural las presiones de accionamiento de cada uno de los sistemas neumáticos de las plantas. ¿Qué podemos ver y qué podemos operar? Todas las válvulas que tengan señal al PLC de la propia planta. Módulo de descarga. Las plantas de GNL pues tienen bahías de descarga, que tienen paradas de emergencia, sensores catalíticos de metano, y los accionadores para aperturar o cerrar la válvula de ingreso a los tanques de almacenamiento. Hay que considerar que las puestas a tierra trabajan con unas pinzas intrínsecamente seguras que hacen un conexionado interno. Estas pinzas especiales se conectan al chasis de la cisterna para equiparar potenciales y evitar todo lo que sean producciones de chispa y cualquier tipo de producción en general, chispa por almacenamiento de corriente estática. Como les comenté, estas pinzas funcionan como un interruptor interno. No están conectadas al momento que están libres, y una vez que se conectan al chasis, internamente hacen una conexión. En algunos casos, y en plantas que se han utilizado en Europa, el conexionado de la puesta a tierra pues se hace mediante un switch, un interruptor, lo cual no es lo más adecuado, porque puedes omitirlo. En este caso, las pinzas internamente y automáticamente hacen este tipo de trabajos. ¿Qué otra cosa tienen en las bahías de descarga?
sensores de derrame, porque en este punto de aquí, muy cercano a esto, está la conexión con la manguera criogénica. Los acoples que se utilizan tanto en la concesión norte y sur son acoples rápidos de la marca Mantec en 3 pulgadas y 2 pulgadas para la fase gas. ¿Por qué se manejan la misma? Porque nos conectamos al mismo punto de carga y ha sido una exigencia desde un principio por el cargadero. En la imagen de la izquierda podemos ver una bomba, es una bomba centrífuga que está en este momento siendo enfriada para trasvasar. En este caso, por temas de seguridad, esta imagen pertenece a nitrógeno, pero el comportamiento con el LNG es el mismo. La bomba se enfría previo al bombeo del GNL por la manguera. Aquí podemos apreciar en el centro la conexión de la manguera criogénica que se encuentra en la planta al sistema de la cisterna. Estas cisternas tienen una bomba centrífuga que bombea el LNG o GNL hacia el depósito. Este no es el único método por el cual se puede trasvasar el GNL. Existe transferencia por gravedad, que en vez de una bomba, en lugar de una bomba, tenemos un sistema de regasificador que es un PPR para poder presurizar la unidad y trasvasarlo por diferencia de presiones. Es el otro método. Y el otro método puede ser que tú, en lugar de que la bomba centrífuga la tengas instalada en la cisterna, la puedas tener en la propia planta. Y tus unidades ya no tienen la bomba centrífuga para el trasvase. Aquí podemos ver un PID de la cisterna. Es una cisterna, las cisternas, como les comenté, son igual depósitos concéntricos, el interior de acero inoxidable, el exterior de acero al carbono. Colega, Podemos, disculpa, Jonathan, podemos rescatar. que te interrumpa. Ya estamos con el tiempo. De pronto, si por ahí tienes para terminar, para ir terminando, por favor. Listo. Mira, ¿sabes qué? Dame 5 minutos, dame 10 minutos más. Vamos a explicar un ¿Ya? poquito más rápido, porque en realidad todavía Sí, entiendo que creí que es iba un a ser un tema poco bien más rápido. extenso. Sí, mira, esta es una cisterna, ¿sí? Vamos a explicar muy rápidamente. Tiene los mismos componentes de un tanque estacionario, indicadores de nivel, sistemas neumáticos, sistema de PPR para para aumentar la presión del depósito, una bomba para poder trasvasar por las dos conexiones que se tienen en las unidades. Podemos ver la bomba sin enfriar, todos los sistemas de conexionado, los indicadores de nivel, indicadores de presión de aceite, porque estas son bombas hidráulicas las que se trabajan para la distribución o para el trasiego del GNL. Como les comenté, podemos tener un trasvase mediante un sistema de PPR, que es un regasificador que aumenta la presión del depósito. Hacemos aumentar la presión del depósito en esta zona y por diferencia de presiones trasvasamos. ¿Qué ventajas se tiene y qué desventajas se tiene? La ventaja sobre un sistema de bomba, el trasvase es mucho más rápido, estamos hablando de 1 hora, con una bomba de 800 litros por minuto, en un diámetro de 3 pulgadas, y en este caso podríamos estar hablando de 2 horas. Los trasiegos y las cisternas, como le dije, son tanques concéntricos, ¿sí? Que traen el líquido y se trasvasan tanto por fase lluvia como por fase gas. ¿De qué depende uno o el otro? Es parte operativa, dependiendo si queremos bajar o subir la presión del depósito. Todos los depósitos vamos a encontrar sistemas de alivio. Una condición también para las plantas de regasificación es que en medio de 2 válvulas siempre vamos a encontrar un sistema de alivio térmico, válvulas de alivio para que en caso del GNL quede atrapado, pues este no supere la presión de ruptura del material. Tenemos los depósitos de almacenamiento que se pueden encontrar, dependiendo de la normativa y aplicabilidad de cada país, entre 3 a 16 bar. En el caso de las concesiones del sur, se han utilizado depósitos construidos bajo la norma ASME a 10 bar. Las temperaturas en las que normalmente operan son menos 161 grados, pero estos, como le dije, son diseñados para trabajar sin ningún problema a menos 196 grados. Los tanques, tanto cisternas como plantas de GNL, son llenados al 85%, dejando un 15% para la fase gas del GNL. ¿Qué podemos tener en cuenta de estos depósitos? Que al tener perlitas selladas al vacío, pues la conductividad térmica es muy baja, lo que permite almacenar el GNL por gran
sin consumo por grandes periodos de tiempo. Este es un depósito estacionario en el cual podemos apreciar el tanque interno, el tanque externo. En medio de ellos se puede encontrar, como les digo, el sistema multicapa, perlita o poliuretano, que es un sistema que no se utiliza ya, pero en algún momento se utilizó para lo que es almacenamientos y transporte de GNL. Los componentes del depósito, el depósito tiene un ingreso, tanto por fase líquida, por fase gas, como les comenté, de qué depende uno o el otro. Pueden utilizarse en simultáneo o carga por fase líquida o por fase gas, dependiendo la presión del depósito. Si nosotros cargamos por la fase lluvia, que es un sistema de aspersión, reducimos o condensamos el volumen del depósito y vamos a hacer caer la presión. Si inyectamos por la parte baja, pues simplemente la presión en la cámara superior va a aumentar. Ese es el comportamiento de estas dos válvulas, o para lo que se utilizan en trasvase de GNL. Válvulas de salida, en el caso de los depósitos que hemos manejado, pues se manejan 3 pulgadas. No significa que sea un estándar. Dependiendo de la dimensión de la planta, esto varía. Pueden ser conexiones de 1, 2, en válvulas de globo, con cuello largo para evitar el congelamiento del maneral de accionamiento. El sistema de puesta rápida. Como les comenté, ¿qué pasa si el depósito tiene un consumo alto? Empezamos a descender el nivel de líquido y la fase gas empieza a ganar espacio. ¿Qué sucede con la presión? Cae. ¿Quién nos garantiza de que la presión se mantenga constante? Este sistema, que es un gasificador que está al costado de cada depósito. Se llama presurizador de puesta rápida, PPR o PBU. ¿De qué se encarga? De una vez que la válvula que tiene, que es un regulador de presión, sensa una presión inferior a la que está seteada, deja pasar líquido, se gasifica y se vuelve a inyectar en la parte superior del depósito, manteniendo constante la presión del mismo. Los sistemas de alivio, todos los depósitos van a encontrarse válvulas de alivio, en las cuales 2 son capaces de desalojar el caudal que se podría generar por el proceso de boil-off, y 2 quedan como stand-by para el proceso de calibración de las mismas. No vamos a entrar mucho. Esto de aquí, todos los depósitos tienen un sistema donde se genera el vacío con una bomba de vacío, vale la redundancia, y las presiones en las cuales debe estar el vacío generado para el aislamiento térmico está por debajo de los 0.6 milibar. Esto de aquí como referencia lo podemos encontrar en la 60210. Todos los depósitos, para poder controlar los niveles de llenado, tienen indicadores y transmisores. Los indicadores de nivel, podemos verlo aquí a la izquierda, ¿sí? Tiene uno de 0 al 95%, están en porcentaje, y los manómetros de presión de cada uno de los tanques. En realidad cada depósito tiene esto. Y en la parte de aquí podemos ver los transmisores. Estos transmisores dirigen la señal al PLC, que luego son replicadas mediante los módems GPRS o señal satelital al sistema SCADA. Pueden ser analógicos o digitales. Los gasificadores, como les comenté, del tipo atmosférico, son intercambiadores de calor que permiten la transferencia del medio ambiente o temperatura del medio ambiente, permiten la gasificación del GNL de manera económica porque no tienes ningún gasto asociado al combustible. Ahora, no es el único tipo de gasificación que existe. Existe también, como podemos ver en esta planta, almacenamiento. No vemos vaporizadores. ¿Dónde está? Se trabaja con vaporización forzada por medio de intercambiadores de calor con agua. ¿Cómo podemos ver un sinóptico de ellos? Calderos e intercambiadores de calor con agua. ¿Qué ventaja se tiene? Donde no tienes espacio o donde las condiciones climáticas son extremas, por ejemplo, muy frías, no vas a poder utilizar el sistema de gasificación atmosférica o te va a salir un campo de vaporizadores dependiendo del cálculo. Tampoco vamos a entrar mucho, no vamos a entrar en cálculo aquí de selección de intercambiadores de calor. Pero este es el esquema básico que podemos ver de una planta de este modelo. Aquí podemos apreciar 2 plantas. Una que fue diseñada para una capacidad aproximada de 10.000 metros cúbicos, en la cual podemos ver la gasificación forzada con agua, con un intercambiador con agua, con calderos, una sala de calderos. Miremos el espacio que ocupa y miremos una planta que tiene una gasificación total de 12.000 estándar metro cúbico, un poco mayor, claro, pero con vaporizadores atmosféricos. Hay distanciamientos,
porque estos vaporizadores trabajan por convección, tiene que haber circulación de aire en el medio, el mismo tamaño de los vaporizadores, mientras que en un sistema de estos, pues el espacio necesario es reducido. La ventaja que tiene uno sobre el otro es el espacio, pero la desventaja que se tiene también en el sistema de vaporización forzada es que el ratio es más o menos entre 1.9 a 2.5 el consumo de gas que tú entregues. Eso hay que considerar que es un gas utilizado de la misma planta para poder gasificar el GNL. Podemos ver las calderas, que son los que completan la temperatura después de la gasificación. Pueden ser del tipo intercambiadores con agua o intercambiadores eléctricos, dependiendo del tamaño de la planta y dependiendo de las condiciones. El gas natural es suministrado a temperaturas superiores a 5 grados. Si los sensores de la línea detectan esto, activan la caldera y el sistema empieza a trabajar automáticamente. Tenemos un sistema que se llama válvula de interrupción, válvula de corte por frío. Esta válvula, ¿qué limita? La línea criogénica con la línea de la ARM, que no se trabaja con material criogénico. El parámetro de accionamiento de esta válvula son sensores de temperatura en la línea. ¿Qué sucede si es que los transmisores detectan una temperatura inferior, estos son los transmisores, de menos 10 grados, cierran automáticamente esta válvula para que no dañen los sistemas aguas abajo e incluso el polietileno, que no está hecho para trabajar a temperaturas criogénicas. Luego pasamos a una ARM convencional, que filtra, regula y mide el gas natural. Hay que tener en cuenta que en estas RMs los sistemas son redundantes porque utilizan sistemas de regulación trabajador-monitor. ¿Sí? En algunos casos, como esta de aquí, te permiten seriar los medidores para contrastes de medición. Podemos ver los dos sistemas de regulación en un solo equipo, trabajador y monitor a la vez, con cortes por alta y cortes por baja, o de manera independiente, regulador principal o trabajador, regulador monitor con los cortes por alta y baja. Asociados a ellos de aquí, muy cerca, están los intercambiadores de calor, previos a ellos, o los sistemas de calentamiento eléctrico. El último punto de la planta es el sistema de odorización antes de ser inyectado a la red. ¿Para qué se odoriza? Para que este pueda ser detectado por una persona con olfato normal al 1% de volumen de gas en aire, al 20% del límite inferior de explosividad. ¿Cómo funciona? Vamos a resumirlo muy simple. Este es el sistema de inyección de odorante de la red. Trabaja con un sistema de nitrógeno, no está aquí, está a este lado, que impulsa de este cap, que se le dice que es un cilindro donde se almacena el TBM, lo impulsa a un recipiente de 7 litros, del cual las bombas dosificadoras, una de ellas siempre trabaja y la otra está en stand-by, dosifica el gas natural a la línea. Son bombas reciprocantes. Ese es el funcionamiento básico, muy simple de este sistema de odorización. Y luego a la salida de la planta pues se tiene una válvula de corte general que puede ser accionada desde el sistema SCADA. El sistema SCADA que nos permite monitorear todas las señales de la planta y accionar sistemas de cortes, cierres, intercambios de vaporización, intercambio de depósitos. Y esto de aquí es una exigencia para la distribución de gas natural. Tenemos sistemas de detección de gas, de sistema catalítico, las válvulas de alivio, los propios depósitos como sistemas de seguridad. ¿Qué más podemos explicar? Los extintores que se encuentran de acuerdo a la norma, ¿sí? Nos indican que debemos tener 10 kilogramos de polvo químico seco por cada 1000 kilogramos de producto, 1000 kilogramos de GNL. Un sistema de contención que tienen las plantas de GNL también son los cubetos, que se diseñan para la capacidad total del tanque, siempre y cuando estos de aquí sean cubetos unitarios. Y si se trabajan con 2 depósitos y cubeto compartido, pues tienen que albergar como mínimo la capacidad del depósito más grande de ellos. En las plantas utilizamos equipos con seguridad intrínseca, que son equipos que trabajan a muy baja corriente para evitar la producción de chispas. Y también dispositivos explosion proof. Esta es parte de la bahía de Arequipa Norte, que son equipos o componentes antideflagrantes construidas de manera tal que pueden
resistir la presión interna y altas temperaturas resultantes de una eventual explosión interna. Bueno, el sistema de distribución siempre está supervisado por entidades como Sinarmin y es un sistema que es muy seguro para la distribución. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos alguna eventual fuga, emergencia, sea en planta o sea en redes, pues se está conectado siempre con un call center, el centro de distribución de despacho, cuadrillas de emergencia que van a llegar a los puntos, sea planta o redes de distribución. ¿Para qué? Para poder atender de manera oportuna, dentro de los 30 minutos, de acuerdo a la norma técnica, a la resolución del Consejo Directivo 306, norma de calidad, la atención de emergencias. Dependiendo de la afectación, se utilizan los sistemas de reparación, prensado, por termofusión, electrofusión o lo que toque hacer en ese momento. Y pues ese es un overview de todo lo que se maneja en el GNL y los sistemas de distribución. Muchas gracias, Jonathan. Te he hecho correr con el tema. Igual terminé corriendo un poco, pero la idea es poder mostrar la mayoría de este tema. No, y muchísimas gracias por la información que nos acabas de compartir, porque la verdad es hablar de GNL, aparte de que se conoce muy poco y tenemos ya una experiencia ganada en las concesiones en las cuales se están trabajando con este tipo de combustible, debemos de aprovechar en poder compartir un poco con ustedes, con la comunidad que nos sigue en la parte de Tech Energy. Muchísimas gracias, Jonathan, por la presentación, por la información, y espero tenerte pronto para un nuevo tema. Listo, Jason. Ahora sí, ¿Hay pasamos a las preguntas? preguntas. Sí. Estamos ya con el tiempo bastante justo, en realidad. Voy a tratar de ver algunas preguntas, tal vez las más interesantes. Hay varias que ya se han respondido con la información que has brindado. ¿Sí? Por aquí Luis Ramírez ha estado muy atento, me parece, a la conversación del día de hoy. Tengo casi 500 preguntas de Luis Ramírez. Muchas gracias, Luis, por el entusiasmo que le has puesto a esta conferencia. Te lo agradezco, la verdad. Tengo una pregunta que nos hace Luis Ramírez acerca de cuáles son las ventajas que tiene GNL sobre el GNC. Pues para resumir y poder responder el mayor número de preguntas. El GNL, al reducir 600 veces su volumen, pues podemos transportar mayor volumen, ¿sí? mayor cantidad de energía que el GNC. Hay que considerar que nosotros podemos transportar, estamos hablando de un depósito, de una unidad de 55 metros cúbicos de GNL, 33.000 metros cúbicos, mientras que en el GNC pues podríamos transportar en la misma distancia 17.000 por las presiones. Las reducciones de volumen hacen más eficiente el transporte. Correcto. Tenemos una pregunta interesante de Alonso Rodríguez. Nos pregunta, ¿a qué refiere GNL presurizado? Dentro de las plantas de regasificación, ¿en dónde tienen aplicación las conexiones breakaway? ¿Qué marcas son las más utilizadas en las concesionarias en operación en Perú? El GNL presurizado es un sistema que se utiliza para estaciones de servicio. ¿En qué consiste? Resumiendo, es un sistema de bombeo que utiliza no este tipo de vaporizadores, que por cierto son vaporizadores considerados como recipientes a presión bajo la norma ASME. Se bombea el GNL a sistemas de vaporización de alta presión y se obtiene el gas natural a 205 bar, a la presión de distribución. A eso se le conoce como el GNL presurizado. Está hecho para estaciones de servicio. Marcas utilizadas en los sistemas de distribución, en tanques estacionarios, el líder, pues estaríamos hablando de Indox y Chart, en cisternas móviles, Vacuum e Indox. Y los sistemas breakaway son sistemas que te permiten, ante un eventual movimiento, por ejemplo, no sé si se puede ver en la pantalla. Sí, se logra ver. Vemos una cisterna de la empresa GasLink que está conectada con una junta en este momento. Pero ¿qué pasaría si bajo una mala maniobra o algún descuido la cisterna empieza a mover? Lo que va a hacer es deteriorar la infraestructura, porque esta manguera es bastante resistente, entonces va a deteriorar esto. ¿Para qué sirve la junta breakaway? Es una junta
que cuando supera un esfuerzo, el cual no debe permitir el daño de la infraestructura, se desprende y no permite el flujo de salida ni de retorno. Esa es una junta breakaway. Y están en los puntos de conexión cisterna-planta. Correcto. Muchas gracias por la respuesta, Jonathan. Tenemos una pregunta de Luis Lazo Gutiérrez. Muchas gracias, Luis, por participar de esta conferencia. Nos hace la consulta. Dentro del proceso operativo de una estación de regasificación, ¿cuál consideras que puede ser la etapa de mayor riesgo? La etapa de mayor riesgo, el trasvase. El trasvase es una de las operaciones que tienen mayor nivel de riesgos, por eso que se tienen mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando tú, como les comenté, aquí, en este punto, en el trasvase, tú haces conexiones, desconexiones, manipulación de válvulas, puedes en algún caso presentar liberación de GNL por estas conexiones, que, bueno, a ver, vamos a ver si es que podemos visualizar aquí. ¿Dónde están? Aquí, en el punto de trasvase o trasiego. Este es el punto, justamente, como nosotros hemos catalogado el punto de trasvase, el punto con mayor nivel de riesgo, el conductor y el descargador en este punto, porque hay un apoyo siempre, están monitoreando la zona con un explosímetro. Como les comenté, el parámetro máximo para el trasvase puede ser el 20% del límite inferior de explosividad. Correcto. Tenemos, bueno, una última pregunta ya, Jonathan, y te dejo descansar. De parte de Miriam Flores, nos dice, ¿cómo se garantiza el suministro o tiempo de almacenamiento en estas plantas de regasificación? Bueno, eso va al dimensionamiento, al dimensionamiento que se ha tenido desde el inicio de la concesión. Tú garantizas una autonomía en base a un contrato o a la norma técnica. El contrato BUT te establece mantener mínimo un día de autonomía bajo el consumo que tienes proyectado, mientras que la norma técnica peruana, la 032, te exigía 72 horas. Entonces, actualmente, ¿cómo se garantiza? Las plantas de la concesión sur, pues podemos hablar que la autonomía mínima en este momento son 6 días. Estamos por encima de cualquiera de las exigencias. Correcto. Pero parte del concepto parte de la ingeniería, del análisis de mercado y de tu proyección. Bueno, ya que justo tocaste ese tema, nos comentaste que tenían contratados alrededor de 5 camiones cisternas, ¿cierto? Para la alimentación para la compra de GNL. No, ¿Todo lo contratado se llega a consumir actualmente? ¿O... no. En realidad, mira, las distancias que se manejan y los tiempos de viaje, no es que tengamos contratadas cinco cisternas. La flota actual que se maneja para el abastecimiento de 6 plantas en el sur, estamos hablando de 17 cisternas, de las cuales siempre están operativas 13, en rotación por el tiempo y los viajes y las distintas distancias que se manejan tanto para Arequipa, Moquegua, Hilo y Tacna. O sea, pero el contrato, pues para este lado, pues son 5 unidades. Estamos hablando de que en este momento, pues estamos alrededor de 3.2 unidades aproximadamente. Correcto. Bueno, Jonathan, esas han sido todas las preguntas. O bueno, han habido más en realidad, pero ya estamos con la hora. Te agradezco una vez más por participar. Muchísimas gracias, Jonathan, por estar en esta presentación del día de hoy. Así que hasta luego. espero que puedas participar de nuevo con nosotros aquí en Tech Energy. Sí, sí, más bien gracias a todos por asistir a esta charla e invertir un poco de tiempo para el conocimiento sobre estos temas que en realidad no son muy difundidos. Yo he tenido la suerte de trabajar para el concesionario desde el inicio y es por eso que conozco, digamos, bastante el tema de distribución de gas natural por red de ductos, normativas, aplicaciones, ingeniería en general. Y pues es bueno de todas formas compartir un poco de conocimiento
esto siga apoyando la masificación del gas natural en las distintas ciudades. Correcto. Bueno, Jonathan, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que han participado de esta conferencia. Recuerden que las personas que quieren optar por su certificado de participación a la conferencia del día de hoy pueden enviar sus datos a los correos de Tech Energy o a los números que se encuentran en nuestras redes sociales. La presentación del ingeniero será compartida con las personas que opten por el certificado. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Mi nombre es Jason Carbajo. Esta ha sido una conferencia más organizada por Tech Energy, así que si gustan conocer un poco más acerca de la industria energética, por favor, sigan nuestras redes sociales, compartan la información, nos encuentran en LinkedIn, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube, donde subiremos la presentación del día de hoy. Muchísimas Jason, gracias a todos. acá veo una pregunta adicional que sí es muy interesante. Dame 30 segundos para responderla. Dice, ¿qué tipos de bombas se utilizan para el sistema de inyección de odorante? ¿Cuál es la cantidad inyectada por unidad de volumen de gas? ¿Cómo se controla la inyección de odorante? Pues el tipo de bombas que se utilizan son bombas reciprocantes o bombas que son accionadas por un sistema de solenoide. La cantidad de odorante depende mucho de la operativa, pues una concentración usual, estamos hablando de 11 microlitros, 9 miligramos por estándar metro cúbico. ¿Y cómo se controla la inyección de odorante? Más que controlar es, tú tienes una cantidad que se inyecta a la red de distribución dependiendo del caudal que tengas en ese momento y las mediciones que tú haces, tanto por el test de SNIF, que es el test de detección del gas natural de 1% de gas en aire, o la concentración en miligramos que la haces con equipos como el Odorator o el Odor Handy. Creo que con eso pues podemos responder esa pregunta. Listo, Jason. Listo, Jonathan, muchísimas gracias por no dejar ninguna pregunta al aire, te agradezco mucho, yo creo que quien nos ha formulado esta pregunta también te lo va a agradecer bastante, así que no me queda más que decirles adiós, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia organizada por Tech Energy. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos.